Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Tiempo de definiciones. Rosario Guerra nació en la Ciudad de México el 7 de abril de 1957. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, donde es profesora de asignatura en la especialidad de Comunicación Política. Comenzó su actividad profesional en la década de los años 80, cuando se desempeñó como delegada de la Secretaría de Programación y Presupuesto en el estado de Coahuila. Ha ocupado distintos cargos en la Administración Pública Federal. También se ha desarrollado en la iniciativa privada, en empresas como Aseguradora Hidalgo y en firmas especializadas en consultorías en finanzas y administración. En el terreno político, Rosario Guerra desarrolló su carrera en el Partido Revolucionario Institucional. Ha sido diputada federal, presidenta de la Cámara de Diputados y es una de las 5 mujeres que ha contestado un informe presidencial, lo que sucedió en el primer informe de Ernesto Zedillo en 1995. Ha sido editorialista en los periódicos Reforma, El Universal, El Financiero y comentarista en ABC Radio. En este proceso electoral, una vez que el PRI y el partido Nueva Alianza decidieron no continuar con su coalición electoral, Rosario Guerra fue postulada por este último partido como candidata a la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Esta noche, en Tiempo de Definiciones, Rosario Guerra Díaz. Pues esto es Tiempo de Definiciones, la sección donde estamos dialogando con los actores políticos, con los candidatos que están solicitando el voto de la ciudadanía el próximo domingo 1 de julio. Rosario, bienvenida a este espacio de la UNAM, de la universidad donde usted da clases. Pues es un gusto que contribuya a la comprensión de la pluralidad política que queremos ofrecer desde este espacio. Pues muchas gracias, me da mucho gusto estar en esta casa, donde pues he visto pasar tantas épocas y donde yo me formé además en esta querida Universidad Nacional. Fui consejera universitaria en 77 por la Nacional Preparatoria, la primera vez que esta escuela fue representada por una mujer. Pues un dato que no teníamos, entonces también con experiencia legislativa dentro de la UNAM, ¿no? Así es, me tocó una época interesante cuando el apartado C y las discusiones sobre el sindicalismo en la Universidad Nacional. Así es, 1977, el año que por cierto de negro sombra por la entrada de la policía a la universidad rompiendo la huelga del entonces SPA-UNAM, pero por fortuna ahora los sindicatos tanto de profesores como de trabajadores pues son parte de nuestra normalidad y no solo en la UNAM sino en otras instituciones de educación superior. Asunto quedó atrás. Pero para mí fue muy, muy formativo el Consejo Universitario y más cuando llegué por primera vez al Congreso de la Unión y me encontré a varios de los compañeros también como compañeros de banca. Entonces fue una experiencia muy formativa. Ya que estamos hablando de su trayectoria política, de su experiencia, ¿por qué no nos explica su candidatura ahora a la jefatura de gobierno del Distrito Federal? ¿Cómo es que se gesta y que está usted ahora solicitando el voto de los capitalinos? Pues como dice Ortega y Gasset, el hombre es él y su circunstancia, y creo que se aplica también para el género femenino, y realmente la salida del PRI se dio por incidentes de violencia que no fueron condenados ni por el partido ni por las autoridades en aras de una negociación entre los grupos internos. Entonces van muy unidos, los mismos, los de siempre, y van a hacer lo mismo, entonces no auguro que sea la mejor situación. Cuando tú eres víctima de violencia, en general, te vuelves incómoda e invisible. Entonces mi destino en ese partido iba a ser estar siendo permanentemente relegada. Entonces yo decidí no participar en el tema, no podía yo pedir el voto por quienes me agredieron. Yo no sé si Beatriz llegue a ser jefa de gobierno, pero los otros iban a ser diputados y senadores, ¿no? Y asambleístas. Entonces, en esta perspectiva se da el rompimiento de la alianza, de Nueva Alianza con el PRI, con el Verde, y deciden ir solos en la búsqueda del voto, porque con la modalidad de las coaliciones
Hoy en día, si tú no tienes el 2% de los votos, no tienes el registro nacional, y el problema, lo que vamos a ver en la sección de las boletas, es que un candidato puede ocupar 3 casillas y el ciudadano vota en una y ese es el voto que cuenta para el partido. Entonces, cuando van 3 y además tú eres el más joven, el partido más nuevo, obviamente tienes muchas mayores desventajas para poder conseguir el voto y la proporción. Es probable que en este proceso electoral inclusive algunos partidos coaligados lleguen a desaparecer. Entonces tomó la decisión interna del partido de ir solos y en esta coyuntura fue muy interesante porque se abre una opción que no existía. Un partido que busca un registro y ciudadanos como nosotros, que me refiero a muchos grupos, no nada más a mí, que buscamos un espacio para participar y como todavía las candidaturas ciudadanas no son una opción y todavía se sigue discutiendo sobre las mismas, si se van a financiar, si no, cómo se va a dar toda esta cuestión. Hoy en día la única manera de participar es a través de la postulación de un partido político, entonces se juntaron estas 2 coyunturas que me permiten a mí retomar un trabajo que venía yo haciendo con un grupo de amigos liberales, socialdemócratas dentro del propio partido, que nos molestamos muchísimo con el tema de la criminalización de las mujeres a raíz de la iniciativa que el Distrito Federal tuvo para la interrupción legal de embarazo y que culminó con penas absurdas de infanticidio agravado por consanguinidad, con condenas de 40 años de prisión en algunos estados. Esta situación nosotros la conocimos… Es decir, no solo fue un distanciamiento frente a los problemas internos del PRI a nivel DF, sino también todo esto una tiene una disputa historia ideológica. Atrás. Así es, tiene una historia atrás de 2 años, en la cual nosotros creamos una asociación que se llama Capital Causas y Libertades y decidimos defender todas las causas que abonen a la democracia y a las libertades en la Ciudad de México. Somos un grupo de ex legisladores de diversos partidos y nuestro foco era el de los derechos de minorías y la posibilidad de encontrar sociedades mucho más incluyentes y que respeten la diversidad. Ese es básicamente nuestro tema y sobre este tema empezamos a trabajar primero con el tema de interrupción legal. Nosotros nos enteramos dentro del PRI hasta que 15 estados de la República habían tomado esta decisión. Nos opusimos a la misma, los otros 2 ya no pusieron penas tan severas, pero en todo este desarrollo del proceso fuimos tomando otras causas, por ejemplo, lo que es género en términos de la diversidad sexual de la comunidad lésbico, gay, transexual, etcétera, que la bancada del PRI en la Asamblea estaba en contra de la legislación para los matrimonios y esto generó también otro problema interno en el cual nosotros dijimos, ellos eran los asambleístas, pero no representan nuestro punto de vista. Y nosotros no estamos en contra de satanizar la adopción, el matrimonio y las parejas de diversas preferencias sexuales porque conocemos la problemática y obviamente se nos hacía injusto que una lucha válida se contagiara de prejuicios. Y ahí fue el primer encontronazo con el diputado Cristian Vargas, conocido como el Dipu Hooligan. Entonces ya traíamos, digamos, toda una serie de discrepancias al interior de un partido. Y llama la atención que no hubiera un debate abierto en estos términos al interior del PRI sobre este asunto de los derechos reproductivos de la mujer, que se tomaran decisiones pues tan contrarias como la penalización extrema en algunos estados o votar a favor como hicieron en el Distrito Federal. Así es. No parecería la misma fuerza política. No, se tuvo diferentes votos y en algunos estados afortunadamente ya no se presentaron iniciativas, en otras se retiraron, en otras se penalizó menos, en otras más, pero finalmente fue un tema que dividió mucho al prismo, sobre todo en el tema de mujeres, ¿no? Entonces ahí empieza un distanciamiento, luego sigue con derechos gay, luego viene el tema de Estado laico, que se aprueba en Cámara de Diputados, se suspende en el Senado en función de las negociaciones entre grupos parlamentarios. Nosotros entramos a tratar de apoyar esta redacción que finalmente queda aprobada, pero solo cuando se hace la negociación en torno al artículo 24 constitucional, que para nosotros sí significa un retroceso en términos de libertades.
Y bueno, pues ya veremos cómo evoluciona esto, porque en la iniciativa original se hablaba de modificar el artículo 3º, el artículo 27, el 130, y claro que esto es un asunto que para nosotros había quedado saldado desde el siglo XIX y se retoma toda una serie de cuestiones. Entonces, todos estos temas, digamos, nos habían alejado un poco del PRI, y esto concluye cuando nuestro grupo intenta participar, un grupo nos golpea y el otro guarda silencio cómplice. Y se da esta coyuntura, que es nuestro principal objetivo, todos los que dejamos el PRI, nos fuimos a Nueva Alianza, y tenemos varios candidatos a diputados, a senadores y a delegados, es básicamente centrar agenda en la Ciudad de México sobre los temas que a la gente le importan. Hace un momento vimos la plática de derechos humanos. Si hablas de derechos humanos, muchas veces la gente no nos entiende. Si hablas de temas y de grupos vulnerables, tampoco. Entonces nosotros lo hemos traducido más en el tema mercadológico político, en el tema de las causas, que serían estos grandes temas, y el tema de las personas, que son los grupos. Si me permite, Rosario, vamos a ir a su agenda, la agenda de causas, como usted le llama. Permítame hacer una pausa para dedicarle el suficiente tiempo a sus propuestas, a su diagnóstico, a sus definiciones. Esto es Observatorio 2012, estamos conversando, ya lo ve, con la candidata del partido Nueva Alianza a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, Rosario Guerra Díaz. Volvemos en unos segundos, quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de TV UNAM en Ciudad Universitaria. Estamos conversando con Rosario Guerra Díaz, la candidata del partido Nueva Alianza a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Rosario, estábamos entrando en materia de lo que usted llama una agenda de causas. ¿Qué ciudad está encontrando en estas semanas de campaña y cuáles son las causas que usted piensa impulsar, desplegar? Nosotros traemos un trabajo en la ciudad no de esta campaña, sino de tiempo atrás. Básicamente las causas las ubicamos en los grandes temas que tenemos que encontrar soluciones para la gente, en lo que a ellos les preocupa. Y los grupos son todos aquellos sectores de la sociedad que no tienen acceso a los servicios ni a los derechos que deberían gozar en esta ciudad. Y pongo cómo juntamos causas con grupos. Por ejemplo, un problema muy grave en la ciudad es la movilidad urbana. Nos consume entre 2 y 5 horas el desplazamiento hacia nuestros centros de estudio, lugares de trabajo, etcétera. Una persona con discapacidad no puede abordar el transporte público en la Ciudad de México. Aunque el Metrobús ya incorpora un poco esta visión, no hay manera de que esta persona pueda incorporarse a la vida productiva, aun cuando haya hecho una carrera universitaria o cuando haya cursado estudios, como lo hacen varios de ellos. Es muy difícil la competencia, el traslado, no hay rampas, es una ciudad poco amigable, el centro de trabajo puede no tener tampoco rampas, no hay manera de que estos grupos se desplacen y tengan acceso a la ciudad. Tampoco lo pueden hacer las mujeres con niños pequeños, tampoco lo pueden hacer las personas con edad avanzada. Entonces estamos viendo que es una ciudad que habla mucho de igualdad, de vanguardia, y que sin embargo la óptica sigue siendo una óptica reservada solamente para un grupo de la población y no para todos los grupos. Entonces, mi campaña se centra, y básicamente es una campaña muy ligada a derechos humanos, en las mujeres y sus hijos. Me dicen, ¿por qué no las familias? Digo, porque las familias como tales ya no existen en una forma generalizada. Hoy el 40% de los hogares en el Distrito Federal son mantenidos por una jefa de familia, sea viuda, casada, divorciada, soltera, como sea, y tiene a su cuidado el ser ama de casa, el cuidar niños, el cuidar enfermos, el velar por los adultos mayores y aparte ser proveedora del hogar. Entonces, este cambio de roles, inclusive entre las parejas que son casados, entre hombres y mujeres, no va acompañado de políticas públicas. Entonces, cuando en provincia me dicen, bueno, pues ustedes son muy liberales, bueno, sí, en ciertos temas, pero aquí en el Distrito Federal todavía para un puesto de trabajo
te preguntan cuántos hijos piensas tener y si ya terminaste tu etapa productiva, te ponen condiciones, no existen salarios iguales, es decir, iniciativa privada no hay tabuladores, no existen las facilidades para que estos nuevos matrimonios o estas nuevas familias que no tienen a veces a los dos padres estén acompañadas de una política de protección a la infancia. No hay políticas públicas para la infancia en el Distrito Federal, hay para becarios, jóvenes, tercera edad, madres solteras, que es una ayuda indirecta para los pequeños. Pero ya el cuidado, lo que es la alimentación, la nutrición en los años de formación, que de los 0 a los 2 años defines talla, defines peso y defines neuronas, es una etapa crítica que no tenemos resuelta y que cada quien resuelve en la ciudad con la vecina, la tía, la abuelita en el mejor de los casos. Entonces, es un tema… ¿Cuál tendría que ser, digamos, el giro de tuerca para pasar de una política social que está, usted decía, indirectamente tratando de beneficiar las condiciones de vida de los pequeños, a crear un piso de derechos para ellos? De eso se trata, exactamente, de cambiar las acciones aisladas por una política pública universal, en donde tengan prioridad los infantes de 0 a 5 años, que es la etapa en la que todavía no van a la escuela y que es la etapa formativa más importante. Estamos hablando de guarderías, tanto del DF como de CEDESOL, como las privadas, obviamente, con medidas que permitan pues hoy estamos celebrando el trágico aniversario conmemorando más bien el trágico aniversario del problema en guarderías, que llamó la atención, y obviamente tienes que ver todo ese tipo de circunstancias, pero tienes que hacer una política pública urgente para estos grupos. De otra manera no tiene mucho sentido políticas sociales que, en lugar de romperme los círculos de pobreza, me hacen clientelismo político y reproducen los círculos de pobreza, ¿no? Cuando yo hablo de las mujeres y sus hijos, muchas veces algunos me dicen, pues es que les dan dinero a las madres solteras, van a tener más hijos y usted está proponiendo más apoyo, y no me entienden que de lo que estamos hablando en el fondo del asunto, y no lo manejamos así por cuestiones mercadotécnicas, es de derechos humanos, de igualar el piso entre todos, ¿no? Un ejemplo, mercados públicos. Dicen que son poco competitivos, que van a desaparecer, tienen un montón de gente que depende de estos lugares. Recordemos la etapa de inflación, tianguis, mercados sobre ruedas y mercados públicos, fue una política que contrarrestaba el problema de la especulación. Ya se nos olvidó. Entonces hoy los locatarios no son dueños del mercado, por lo tanto no pueden disponer de cómo modernizar su mercado, lo tiene que hacer el gobierno del DF, pero no les invierte. Aparte de eso, ellos no han modernizado, por falta de orientación, equipo y otras cosas, sus sistemas. No usan tarjetas de crédito porque no han tenido este acceso. No reciben el beneficio de los vales de despensa que se aceptan en otras cadenas comerciales, y entonces vamos viendo que no es que no sean competitivos, es que no hay piso parejo para poder echar a andar las oportunidades. Cuando hablamos de políticas de educación y de mujeres, pues vemos que si tú das un piso parejo, igual número de becas a mujeres que a hombres, empiezas a ver que pones el piso parejo y cada quien desarrolla lo que puede desarrollar, y la que se enriquece es la sociedad con esta aportación individual, en donde cada quien aporta aquello que puede dar. Si lo ves en materia de agua, también los más pobres son los que pagan más caro el agua, porque no hay nada más caro que lo que no hay. Claro, entonces, en los hechos, en buena parte la ciudad está privatizada el agua porque hay que pagarla a las pipas que la descargan. Así es, y son muy caras. Y además ni siquiera tienen el control y la vigilancia sanitaria para que tú sepas que esa agua que te están dando es efectivamente potable. Entonces son problemas de mucha desigualdad. Por eso el foco de mi problema son las mujeres y sus hijos, porque son las que cuidan enfermos, niños, familia, etcétera, pero además para tratar de poner el piso parejo y hacer una ciudad más incluyente. Me dicen, por eso te digo que muchas veces no me entienden el foco, porque hemos tratado de traducir todo esto en acciones concretas. Si hablamos de otras causas, hay muchas en las cuales ya se avanzó muchísimo, por ejemplo, como comunidad lésbico-gay, con los matrimonios, las adopciones, pero todavía no logras vencer los prejuicios. ¿Qué te falta en derechos de segunda generación?
pues te falta una educación sexual en primaria y en secundaria que reconozca la diversidad sexual y que evite la discriminación. Te falta combatir el bullying en las escuelas contra niños y niñas que tengan diferentes preferencias sexuales. Te falta crear una conciencia en torno a que estas diferencias de preferencia sexual no implican una criminalización o una marginación de estas personas. Entonces, todos estos derechos de segunda generación son aquellos que nosotros queremos impulsar. Nuestro partido, en el cual ahora estoy, que no me he afiliado, pero que he retomado, es uno que se forma con las causas liberales que dieron origen al México moderno, a la educación pública, laica y gratuita. Entonces es un partido muy liberal con el que realmente no tengo problema en todos estos temas. Y aparte está la infraestructura. Para pensar en crecer el metro, el metrobús y todos los servicios públicos, mobiliario urbano, lo que sea, hasta los pasos para cruzar las avenidas, tienes que pensar en los otros grupos. No pueden subir los niños, no pueden subir las señoras con niños pequeños, no pueden atravesar las calles los discapacitados. Entonces hay que hacer un desarrollo urbano con sentido humano. Si no, no tiene sentido porque vas a seguir dejando a una buena parte de la población cada vez más numerosa fuera de los beneficios de la ciudad, de la cultura, la recreación, el deporte. Cuando hablamos de recuperar espacios públicos, que es otra causa ciudadana, ¿por qué no hablando hacemos de eso? una pausa para seguir con las causas de su candidatura para el Distrito Federal? Estamos conversando, ya lo ve usted, con Rosario Guerra, candidata del Partido Nueva Alianza a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. No se vaya, volvemos en unos segundos. Estamos conversando con Rosario Guerra, candidata del Partido Nueva Alianza a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Rosario, usted nos está explicando las causas que conforman la agenda de su propuesta, de su candidatura, y hemos estado viendo cómo debe ser la Ciudad de México más incluyente para los distintos grupos, pero hay un elemento que es indispensable en la cohesión social de toda comunidad, en este caso de los habitantes del DF, no es la excepción, que es la capacidad de generar empleo y de tener ingresos, un sustento para los hogares. ¿Qué propone ahí? ¿Cuál es su diagnóstico y propuesta? Si bien es cierto que todo el mundo habla de la macroeconomía como condición indispensable, yo sí creo que la Ciudad de México tiene fortalezas de un mercado interno muy importante. El ejemplo que les pongo muy seguido en las conferencias es, te sale más caro pagarle a un plomero que a un arquitecto, porque viene un plomero, no lo arregla, vuelve a venir, no lo arregla, mandas por otro, y total que terminas pagando más caro por esto. La Ciudad de México tiene una población en donde 1 de cada 5 jóvenes no tiene acceso a la educación y al empleo. Es un drama para todos el estar en esta situación. Y no es que sean vagos, es simple y sencillamente no hay capacidad en las escuelas, en las universidades, para estos muchachos que tampoco reprobaron ni son malos alumnos, simplemente no tenemos la capacidad. Y las privadas están igual, y con la migración que viene del norte, peor. Entonces, aquí hay que generar dentro de nuestras fortalezas las oportunidades en un mercado interno que además puede dar un muy buen resultado. ¿Qué es lo que yo planteo? Obviamente el ambulantaje y la recuperación de espacios públicos pasa también por el tema del empleo. Y a nivel macro, yo entiendo que es un tema federal, pero a nivel local, nosotros tenemos muchas fortalezas. Somos el centro de desarrollo humano más importante del país. Tenemos muchas maneras de generar inversión. Una muy importante es precisamente aprovechando esta fortaleza. ¿Con qué? Industria limpia, sociedad del conocimiento, sociedad digital, desarrollo de hardware, software en todos estos corredores industriales que tenemos, inclusive abandonados, renacimiento de todo este tipo de cuestiones. Hay mano de obra calificadísima y también puedes enseñarlos muy rápidamente a los primeros empleos o para las mujeres que se divorcian, tecnologías de la información para poderse incorporar en este mercado. Otro eje es el turismo. La Ciudad de México tiene muchos visitantes que no se quedan el fin de semana porque no hay oferta turística y por esta percepción de seguridad que ha ido mejorando.
Entonces ahí tienes una ciudad con miles de museos, restaurantes, bares, una vida cultural, etcétera. Y la gente no va porque no hay paquetes en los hoteles. Yo me encuentro a los turistas buscando Frida y Diego sin poder nunca llegar al Dolores Olmedo porque se quedan en Coyoacán. Entonces realmente necesitas organizar la ciudad para hacerla atractiva a los visitantes nacionales y extranjeros. Tienes que crear en cada delegación, le llamo yo coloquialmente, escuelas de oficios, en donde tú sabes que hay mucho apoyo a la micro y pequeña, pero muy poca gente sabe que de estos el 80% de los créditos se pierden porque a los 2 años quiebran estos negocios. Entonces la idea es capacitar a la gente como si fueran programas emergentes de empleo, a los jóvenes que no tienen acceso en las universidades en diversos oficios, tecnologías de la información, idiomas, guías de turistas, hasta oficios, jardinería, diseño de interiores, tapicerías y todo lo que se requiere. Y estos grupos, si quieren hacer autoempleo, primero les das la capacitación con una incubadora de negocios y les haces el plan de negocios y solo entonces les das el crédito para evitar que los emprendedores, que son muchísimos en esta ciudad, frustren su tiempo, su dinero, su vida en proyectos fallidos. Ahí tienes una beta muy importante de generación de empleo en una ciudad que requiere de estos servicios en una forma muy importante y mucho más profesional que la que hoy tenemos y que pagamos muy cara. Hemos estado hablando de la Ciudad de México en singular, pero aquí adentro de la ciudad encontramos estos contrastes que se dan en nuestro país. Se hablaba del norte desarrollado, del sur en el atraso, y bueno, podemos ver la delegación Benito Juárez e Iztapalapa y Milpalta por otro lado. Así es. ¿Cómo hacemos, incluso con unos niveles del índice de desarrollo humano amplísimos? ¿Qué hacer con la cohesión, con la desigualdad en la capital? Mira, porque quizás si en el DF no somos capaces de revertirlo, es difícil que lo hagamos a nivel nacional. No, pero el DF tiene muchas potencialidades. Mira, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco eran proveedores de alimentos del Distrito Federal. Les quitan el agua, no les reciclan lo suficiente, abandonan el plan de restauración de Xochimilco y la zona lacustre. Ya perdimos Mixquis, ya ahí nada más hay canales cuando llueve. Estamos a punto de perder Tláhuac y Xochimilco está hecho una desgracia. Entonces, la agricultura tradicional de la ciudad se está perdiendo. Los árboles emblemáticos de Xochimilco que fijan la tierra en las chinampas, los aguajotes, están invadidos de plagas que tienen que ser removidos manualmente y que no alcanza el dinero para que alguien los pode. Entonces tenemos que hacer una nueva cultura de conservación, ecotecnias, lo mismo nos pasa en nuestros bosques, frenar el desarrollo de la ciudad. Se siguen invadiendo chinampas, descargas de drenaje en estas aguas. La floricultura es una opción, otro tipo de siembras podrían ser muy productivas si se da la cultura de la composta, del aprovechamiento, la plaga que tienes en los árboles, como lo están haciendo muchos de mis maestros allá con los centros ecológicos, se la das de alimento a los borregos, a los conejos. Puedes hacer una serie de medidas sustentables con puras ecotecnias, tanto en la preservación de bosques, y mi idea ahí es crear servicios ecológicos que los pague el gobierno de la ciudad para que estos mismos grupos cuiden su entorno, eviten estas invasiones, que sí las denuncian pero no les hacen caso, y que podamos recuperar estos espacios que se están dando. Hay la capacidad, porque son agricultores. No les vas a enseñar nuevas cosas que no sepan en cuanto a sus cultivos, sino les vas a dar mejores herramientas y ayudarlos a la comercialización. Entonces, esta ciudad de grandes desigualdades, porque cada delegación es diferente. Azcapotzalco con sus chintololos, donde no hay gran movilidad de la población, Coyoacán con su herencia cultural, donde el 90% de la población es derechamente, cuando Gustavo Amadero es una población flotante entre Estado de México, Distrito Federal, con fuertes índices de delincuencia, en fin, cada delegación, la Miguel Hidalgo, tus contrastes entre Las Lomas y Polanco contra la zona popular, a tal grado que los vecinos hacen foros separados como si fueran delegaciones diferentes. Entonces, realmente es un tema de un gran mosaico. Nuestra ciudad es multicultural, multiétnica, y sin embargo, el problema con el que todo el mundo se topa es la discriminación.
Y estoy hablando de los jóvenes con su primer empleo, estoy hablando de los hombres mayores de 45 años también en la discriminación que se les hace. Entonces aquí hay mucha discriminación en términos de oportunidades cuando es una ciudad que tiene todos los elementos para sacar las fortalezas de sus propias ventajas. Y obviamente aquí el tener una policía única, por ejemplo, y un mando único, pues nos da mucho mayores ventajas de seguridad, además de ser la capital donde residen los poderes de la Unión. Entonces, claro, nuestra crisis de seguridad no es la misma que la de otras ciudades, pero no quiere decir tampoco que hayamos abatido los delitos. Entonces, son diferentes enfoques, ¿no? Porque si tú le preguntas, depende a quién le preguntes y en qué barrio, pues te dirá cómo está el problema de seguridad. Narcomenudeo se ha proliferado de una manera muy fuerte. No hay una política de prevención de adicciones, mucho menos una política seria de rescate de quienes han caído en las adicciones. Entonces, lo ha hecho la Organización de la Sociedad. En Estados Unidos, los que se dedican a la filantropía para atender a grupos vulnerables representan hoy casi la cuarta parte de la mano de obra de la PEA, de la población económicamente activa. Y aquí podemos hacer eso muy bien, además somos de esa cultura. Entonces, ahí tenemos también otra beta muy importante porque la ciudad está envejeciendo de una manera impresionante y yo quisiera también hacer una cultura de la previsión en todos los sentidos, no solamente droga, seguridad, delito, sino también vejez. El tema de los apoyos a los adultos mayores no va a alcanzar, o a menos que lo financies de otra manera. Entonces, yo siempre, como también estuve en Aseguradora Hidalgo y hice varios productos, he tenido esta idea de que tú debes darle a los no asalariados con ahorro. Estamos en el límite del tiempo, creo que ha sido una conversación muy productiva para conocer esta agenda de causas, de cultura. Rosario, el tiempo es nuestro peor enemigo en nuestros espacios. Le agradezco muchísimo haber acudido a enriquecer la baraja de opciones políticas que están en la disputa para que los ciudadanos elijamos el próximo 1 de julio. Muchas gracias. Al contrario, yo les agradezco mucho y síganme en el Twitter Rosario DF para conocer más detalles. Pues ahí lo tiene. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Empezamos ya la conversación con los candidatos al Congreso de la Unión. Muy buenas noches.